viernes, el primero de este mes, de noviembre, así que ya encarando la última parte del año, el último bimestre. Fran, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Robert. Bien, 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 todo bien. Acá viendo, viendo cómo se mueve todo. Hemos tenido una semana interesante. No sé si tan movida como otras, pero bastante, bastante interesante. Muchas cosas para charlar hoy. Sí, hubieron muchas novedades en el plano local, pero también internacional. Fue bastante interesante. Tuvimos la reunión de la Fed, que como, bueno, se esperaba, no movió la tasa, ¿sí? Era un poco lo que esperaba el mercado. Nosotros decidimos llamarla a esta reunión la era de los bonos, ¿sí? Hoy va a ser una mirada internacional de la situación, que también va a tener algún impacto en lo local, sin lugar a dudas. Como decíamos, la Fed eh, tuvo la reunión este miércoles, no movió la tasa y eso, bueno, desencadenó una serie de efectos, como por ejemplo la estabilización de la tasa de los bonos 10 años. Hubo un rebote en el mercado accionario que venía dentro de todo, y ya lo vamos a ver, un poco castigado. Fran, ayer volaron también las acciones de países emergentes, como el caso de Brasil. Sí, sí, sí. Ayer fue un día bastante, bastante lindo para para todo el equity en general. Eh, las buenas noticias de esta vez pegaron rápido. Y bueno, se pudo ver no solamente en Brasil, la mayoría de las cosas, pero bueno, Brasil fue resaltó un poquito más sobre todo lo demás. Así que bien ahí, una recomendación que pusimos ya hace un montón de tiempo. Sí, correcto, lo estuvimos viendo hace varios meses, también hemos sido como optimistas por ahí, si bien pensamos que el momento de la baja de tasa, que todavía no llega, pero estamos más cerca del fin, eso nos auguraba tomar posición en una economía como la de Brasil. Eh, Bien, también vemos quizás que va llegando de a poco el momento de incrementar duration, pero siempre esto es como que por ahora el mercado lo anticipa más que la Fed, y hasta ahora va teniendo razón la Fed. Lo que decíamos, las acciones festejaron y el oro brillando en este momento. Si pasamos a lo que fue el mensaje de la Fed, acá tomamos un comparativo entre eh, la última reunión y esta, en los últimos 2 meses, y la verdad que muy poco cambió con respecto al comunicado de la Fed, ¿sí? Mantiene la tasa, mantiene las condiciones de que la economía norteamericana muestra una resiliencia bastante fuerte con relación a los ajustes de tasa. Eso hace pensar para muchos analistas económicos que podríamos ir a un escenario de soft landing, ¿sí? De un aterrizaje suave, una recesión suave. Sigue manteniendo firmemente su compromiso de volver a la senda de una inflación de 2% como objetivo a mediano y largo plazo. No se sale de ese objetivo, lo cual eh, es muy importante para los mercados y para la credibilidad de la Fed. Eh, Eso eh, eh, es muy importante. Uno se le viene a la memoria, yo leyendo esta última oración de este párrafo, esto que dice que eh, quiere volver, tiene la firme convicción de volver a su objetivo de 2%. Me hace acordar a las metas de inflación del Banco Central de Federico Sturzenegger en la presidencia de Macri, y cuando el gobierno decidió abandonar el, el sistema o los objetivos, ¿sí? de inflación que se había fijado, lo que pasó, ¿sí? Con la credibilidad del Banco Central y del peso, ¿sí? Esto es bastante importante eh, para lo que se viene. Y bueno, el mercado laboral un poco más domesticado, ¿sí? Pero en este sentido la economía americana sigue mostrando bastante fortaleza.
si seguimos con lo que fueron las consecuencias de esta reunión. Bueno, podemos ver que los rendimientos a 10 años, Frank, que venían muy cerca, 5%, pegaron la vuelta. Sí, sí, ya hay compradores. Ahora sí hay compradores. Creo que el mercado ya estaría pensando que bueno, lo peor ya pasó y buscando el pivot ese que hablamos varias veces que no llegaba nunca. Parecía que la expectativa esa de las tasas largas por más tiempo, quizás ahora hay un poquito de luz al final del túnel, si se quiere, por, por decirle de alguna manera. Bueno, ya se empieza a posicionar las inversiones en los 10 años y bueno, eso obviamente hace que baje un poquito el rendimiento, ¿no? Todavía sigue alto, todavía sigue alto. Sí, correcto. Cuando uno ve la break-even de inflación a 10 años también, la tasa de expectativa que elabora la Reserva Federal de Filadelfia, em, bueno, ellos están viendo a 10 años una inflación por encima del target de la Fed en 2,40, pero eso hace que los rendimientos en términos reales estén bastante positivos, ¿sí? Es decir, que en estos niveles, y sobre todo cuando estaba en niveles de 5, estaba casi en 2,5 positivo el rendimiento real. Em, Ahí el mercado está asignando también una posibilidad a una recesión no tan suave como dice la Fed y también como salió en un informe del Fondo Monetario esta semana. Acá ponemos un tuit de uno de los gestores de fondos más importantes del mundo, o sea, uno de los que gerencia los fondos de bonos de Pershing, ¿sí? Bill Ackman, que el 23 de octubre salió a decir, a publicar de que ellos ven muchos más riesgos de que iban a empezar a cubrir sus posiciones vendidas en bonos y que la economía en realidad está creciendo a un ritmo más lento que lo que están sugiriendo los datos en los que se basa la Fed para eh, mantener su política monetaria. En el fondo lo que nos está queriendo decir, estamos camino a una recesión que puede ser más fuerte de lo que esperamos y en ese escenario tenemos que salir a comprar bonos más largos, ¿sí? Esto puede ser malo para las acciones, no miremos solo el corto plazo, sino miremos más la película. Si vamos a una recesión más fuerte, lo que nos están diciendo es hay que salir de acciones e ir a bonos, ¿sí? Ya vamos a ver ahí un poco qué hacer. Y a partir de ahí, este gráfico está en escala semanal, que esta fue la semana del 23 de octubre, eh, bueno, ahí ya la tasa, la yield de 10 años empezó a caer. ¿Sí? Y esta semana pronunciada por este discurso de Powell eh, con relación a que no fue tan, digamos, tan agresivo o el mercado no lo tomó tan agresivo como podía ser. Poníamos en la primera placa que es el activo más seguro, eh, pero no tan seguro. Bueno, nada en finanzas es tan fácil, nada en finanzas es tan sencillo. Acá tenemos los rendimientos de los bonos cortos, sí, tenemos las yield a 6 meses, que es la línea azul, a un año y a 2 años, ¿sí? Como podemos ver, llegaron a un pico de 5,5 aproximadamente, entre 5 y 5,5, y ahí se quedaron. ¿Sí? Ahí se han quedado, las tasas cortas se mantienen elevadas, es un lugar bastante interesante para invertir en este momento. Lo de no tan seguro lo ponemos un poco en tono irónico, ya vamos a ver bien por qué. Porque hay cierto ruido con relación a lo que es el déficit fiscal norteamericano, que está en niveles bastante elevados. Eh, y esto también hace que, bueno, todavía estas tasas no compriman, ¿sí? Porque deberíamos empezar a ver una compresión si la inflación empieza a estar más domesticada y tenemos riesgo de recesión, deberíamos empezar a ver una compresión en estas tasas. Todavía esta compresión no llega, hay varios factores jugando, uno es el déficit, pero bueno, nosotros que lo venimos recomendando, yo diría, Frank, casi en todo el 2023, ¿no?
también el mercado pensaba que ya en el 2023 íbamos a empezar a tener las bajas y no se dieron, pero nos siguen gustando para inversores conservadores que quieran sacarse de encima el riesgo nacional. Sí, sí, ahí se ve en el gráfico. A principios de año como que intentaron bajar, pero, pero no se dio, no se dio. Eh, Quizás ahora está todo con más cautela, si bien bajan las más largas, estas se están manteniendo ahí. Digamos que todavía, justamente, es seguro, pero no sabemos qué tan seguro, ¿no? A estos niveles de tasa se pone en duda eh, los pagos. Imaginamos que no debería haber problemas, pero bueno. Exactamente, ya en estos niveles de déficit fiscal de Estados Unidos y con estos niveles de tasa, el mercado empieza a no sentirse tan cómodo, ¿sí? Aún así, si ese escenario llegara a pasar, bueno, tendríamos que preocuparnos de otras cosas. Eh, pero bueno, por lo pronto también vemos que el spread de las yield de 30 años, la tasa larga contra la tasa corta, sigue negativo, ¿sí? Esto marca un miedo a recesión, si bien comenzó a recuperar porque estaba muy negativo, sí, y eso, digamos, eh, en términos generales empieza a ser bueno, todavía se sigue manteniendo en niveles negativos. También eh, acá lo que hay que remarcar que esto viene dado más por no por una caída de la tasa del bono a 10 años, sino eh, por la caída del precio del bono a 30 años. Y acá es lo que podemos ver. Estos son los rendimientos de los bonos largos, comenzaron a subir fuertemente, ¿sí? Llegaron a casi niveles de 5, 4,5, 5, y pegaron la vuelta. Y en esta eh, pegada de vuelta es que la curva, digamos, empezó a descansar. Pero bueno, esta normalización viene dada por una suba de las tasas largas que no se viene reflejando todavía en las tasas cortas, ¿sí? Las tasas cortas son las que tienen que empezar a caer para que esta curva se vuelva positiva. Mientras tanto, seguimos con un escenario de mucho riesgo en el plano económico de la principal economía, ¿sí? Con lo cual, también este juego de no tan seguro es, bueno, también hay que saber elegir en qué tramo de la curva vamos a estar, queremos estar, ¿sí? No es lo mismo haber elegido el tramo largo que haber elegido el tramo corto. O sea, el hecho de tener Treasury no asegura estar a salvo de tener quebranto, Fran. No, sí, obviamente sería una tragedia, ¿no? Estaríamos hablando ya de quizás el menor de nuestros problemas a esa altura. O bueno, no sé si el menor, pero tendríamos muchos líos por todos lados, ¿no? No solamente con... Si no paga la Fed, ¿quién paga, no? Exactamente, qué es lo que No puede paga pasar? nadie, digamos. No paga nadie. Pero, pero bueno, tratando de ser lo más cautos posibles también en varios casos que lo amerita, digamos, la situación, ¿no? Estamos en un momento por ahí un poquito complicado. Sí, a ver, acá en este cuadro nos pareció interesante este análisis. La tasa del tesoro a 2 años estaba en niveles un poco más altos que los actuales, pero parecido. Y acá lo que empezamos a ver es que haciendo un escenario de qué pasa si sube o baja los rendimientos, qué pasa con los bonos. Y podemos ver que ya sea que tengamos bonos norteamericanos, bonos ingleses o alemanes, el tramo corto es sumamente defensivo, es sumamente protectivo, o sea, es prácticamente muy difícil perder dinero ahí. En los bonos de 10 años, sí, está más peleado, puede, si hay un movimiento grande en los rendimientos, sí vamos a ver pérdidas, pero si hay movimientos a la baja, vamos a ver interesantes tomas de perdón, toma de ganancias, no, ganancias de capital, ¿sí? Vamos a ver una compresión. Con lo cual, bueno, ahí empieza a ser un poco más interesante empezar a migrar
la duration, ¿sí? El vencimiento de los bonos, a estirarlo, no todavía los ultra largos, ¿sí? Los ultra a 20 años, a 30 años, todavía no vemos que sea el momento. Hay riesgos asociados a eso, pero sí en el tramo corto los vemos muy, muy defensivo, lo vemos con un rendimiento interesante. Pensemos que venimos de rendimiento prácticamente cero y prepandemia en niveles de 3 de 2 y 3, ¿sí? Con lo cual estos niveles son para los últimos 20 años los, los rendimientos más altos de bonos del Tesoro, con lo cual ahí nosotros ya vamos viendo que quizás es momento de alargar duration. Me voy a volver un minuto en la presentación porque sí me parece importante para atarlo a lo que nos pasa a nosotros acá. Y lo que podemos ver en este cuadro abajo, como aumentan los rendimientos, bajan los precios, que a nuestros bonos, ¿sí? A nuestros bonos eh, locales, los globales y bonares, también estuvieron muy de la mano con estos gráficos. Si uno ve los precios de los bonos locales, en este periodo, en agosto, junio, agosto, nuestros bonos se derritieron y quizás le echábamos mucho la culpa a lo que pasó con la salida de Guzmán, el interinato de Batakis y la llegada del superministro Massa. eh, y después muchos decían nos estabilizó y en realidad lo que pudimos ver acá es que los precios de los bonos, con su doble volatilidad, triple volatilidad, siguieron o marcaron el rumbo, se acoplaron a lo que fue el mercado internacional. ¿Sí? Esto es bastante importante porque también en el fondo un poco esta charla lo que nos permite es ver que sí, los bonos soberanos en dólares van a estar afectados por factores locales, pero fundamentalmente vienen siendo afectados por factores internacionales. Con lo cual, si a partir del año 2024 empezamos a ver baja en los rendimientos, pueden ser muy buenos momentos para la curva en dólares argentina. De hecho, ha pasado esta semana en donde la tasa, el rendimiento de 10 años bajó y el precio de los bonos comenzó a subir. Y macroeconómicamente ni electoralmente eh, nada cambió. Retomando esta placa, en los bonos largos todavía vemos momento de esperar. Y en esta semana, Fran, vos lo decías, las acciones festejaron el QQQ a la cabeza. Sí, siempre, siempre esa volatilidad característica, ¿no? Del Nasdaq, donde hubieron balances, algunos muy buenos, otros bastante malos. El caso de Google en particular recibió un golpe fuertísimo después del balance, cayendo 10%, pero como hubo Google, también hubo no sé, Coinbase las cripto con muy buena semana. Bueno, ayer presentó Apple, estaban ahí un poco mix también los views, pero en general bien. Entonces, nada, la semana ha sido espectacular, la verdad, para todo lo que sea tecnología eh, ¿cómo es? Productos tecnológicos en general, ¿no? Sí, correcto. Acá veíamos que el Nasdaq, el S&P y el Dow Jones venían de una corrección bastante fuerte, venían haciendo una escalera bajista. eh, Cada vez tenían mínimos, sin lugar Más a duda, abajo. esto es más bajos, esto van a ser niveles de resistencia, a ver si lo puede superar o no. Igual, mucho cuidado porque quizás las acciones a lo largo de este año ya demostraron su mayor potencial, sobre todo las tecnológicas que tuvieron un rebote impresionante si contamos los niveles deprimidos del 2022, con lo cual nosotros somos partidario de mucha cautela, ¿sí? Con esta euforia, porque a ver, en un escenario de baja de inflación, quizás deberíamos ir a las acciones. En un escenario de recesión, deberíamos buscar los bonos medios y largos, es decir, 10, 20, 30 años. Eso es más o menos como posicionarnos en nuestros bonos en los 41, los 38, 35. Pero si vamos a un escenario de esta inflación, tenemos que buscar los bonos cortos. Ya acá yo no lo puse, y quizás el oro. Con lo cual, nosotros también seguimos viendo condiciones financieras bastante restrictivas porque el quantitative tightening
sigue en pie, o sea, la Reserva Federal sigue eh, vendiendo bonos que tienen su hoja de balance, no el Tesoro norteamericano, sino la Reserva Federal, con lo cual sigue esterilizando dólares, ¿sí? Eso va a pegarle a los balances de las empresas. Cuidado con las calificaciones crediticias y la deuda corporativa, ¿sí? Más basura. El déficit fiscal de Estados Unidos sigue en niveles altos, con lo cual va a necesitar seguir financiándose en el mercado y eso va a ajustar todavía más las condiciones financieras. Hay un desarme internacional de treasuries, ¿sí? Fundamentalmente algunos países como China, eh, con lo cual eso también le va a poner presión, ¿sí? A la curva de bonos, por eso todavía no somos tan optimistas en los bonos más largos, sino en los bonos más cortos. Y la pendiente de la curva que veíamos en la placa anterior debe volverse positiva. Comentario aparte, quizás hasta el día de ayer que empezó a subir un poco el CCL quedó en precios bastante interesantes para adquirir CDRs, pero cuidado con las perspectivas de las acciones, ¿sí? A mediano plazo porque pueden recibir un golpe. Si bien el último trimestre suele ser bastante alcista estadísticamente, probablemente los inversores se hayan anticipado con esta subida que vemos desde acá, desde comienzo del 23 hasta este punto. Pensamos que está subiendo aproximadamente un 37, casi ha llegado a subir más del 40% el Nasdaq. Así que ahí, Fran, cuidado con AMD. Sí, sí. No, 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 jamás. Siempre esa se mantiene. No se Esa vende se mantiene, esa no se vende hasta que llegue a cero. hasta que Fracaso. llegue a cero. Bueno, ayer también, como vos decías, festejó Brasil, festejó bastante. Para los que tenemos algo de Brasil o ETS de Brasil, también fue un buen momento. Y yendo a la parte final de la presentación, bueno, algo que llamó mucho la atención fueron los reportes que salieron entre la semana pasada y esta, de que los bancos centrales están cargando con oro. Eh, Ha sido bastante importante la compra que ha habido, fundamentalmente en el último trimestre, ¿sí? Si bien podemos ver que este año ya a esta altura los los bancos centrales han comprado más oro que el año pasado. eh, Falta el último cuatrimestre. Llamó la atención que los principales compradores fueran los bancos centrales. Y dentro de todas las tensiones geopolíticas que hay, el principal comprador de oro fue el Banco Central de China, ¿sí? Con lo cual eso también marca un poco lo que hablábamos de la venta de posiciones de treasuries, ¿sí? Probablemente China ha estado swapeando treasuries por oro, con lo cual, bueno, creemos que siempre el oro es bueno tenerlo en las carteras, en posiciones pequeñas, pero brinda cierta estabilidad y quita de volatilidad, y más en este contexto, en un contexto internacional bastante complicado. Acá en el cuadro abajo podemos observar que las posiciones de ETF en toneladas de oro venía cayendo. Llamaba eso un poco la atención porque se podía ver que los bancos centrales venían acumulando oro y los privados no. Eso cambió esta semana. Hubo un posicionamiento bastante fuerte. Eso también nos da la pauta de que muchos inversores, probablemente que han tenido treasuries o acciones, han migrado al oro a través de los ETF. eh, y eso también marca un poco este posicionamiento estratégico que puede venir no solamente por el lado de la incertidumbre internacional, sino un poco por este lado. La curva roja nos indica los rendimientos reales, está invertida, ¿sí? Quiere decir que mientras más abajo, más rendimiento real, que es la que comparábamos en relación al rendimiento del bono a 10 años. Y en ese contexto lo que tiende a pasar que el precio del oro debe caer, ¿sí? Como más o menos se vino comportando desde abril hasta finales de septiembre, ¿sí? Subían los rendimientos reales, bajaba el precio del oro. ¿Esto por qué es? Porque yo tengo una muy buena tasa de interés en términos reales con respecto a la inflación, me posiciono en instrumentos que me rinden tasa y dejo al oro de lado porque no rinde nada.
Sí, pero bueno, empezó a pasar en octubre algo que es bastante llamativo y que puede ser un poco preocupante. Tenemos rendimientos reales muy positivos y tenemos un oro subiendo, ¿sí? Quizás por armado de posiciones de bancos centrales, quizás por miedo a las cuestiones geopolíticas, eh, pero bueno, el oro tuvo un muy buen mes de octubre, acá cae, porque básicamente un poco lo que pasó con esto, con una Fed que no fue tan agresiva, es que el mercado dijo, bueno, fiesta y nos vamos a las acciones. em, pero bueno, ¿esto qué puede pasar? La gran pregunta es, si el oro se fue a 2000 cuando los rendimientos están en máximos, ¿qué va a pasar cuando los rendimientos empiecen a bajar? Es decir, cuando la Fed decida empezar a bajar la tasa a 10 años, ¿sí? Pensemos que está en 2,5 de rendimiento. Cuando esto empiece a bajar, el precio del oro debería subir todavía mucho más, ¿sí? Entonces creemos que el oro es una buena posición defensiva que hay que tener de cara a lo que se viene. Como decíamos, la suba se frenó por el apetito por el riesgo que desencadenó una Fed que no rompió nada, que no se salió del libreto. Y bueno, esto que la fortaleza que ha demostrado aún con rendimientos reales muy positivos, Fran. Las mineras esta semana volaron también, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, ahí podemos sumar Vale, ¿no? Pero en particular del oro tenemos algunas como tenemos Barrick, tenemos Yamana, que son las que Harmony. Harmony también, que son las que se pueden comprar desde acá. eh, pero, pero bueno, sí, sí, obviamente todas han tenido un buen desempeño por más que obvias razones ya a esta altura. Eh, pero sí, 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 les ha ido muy bien. Sí, a nosotros no, nos pareció bueno salir un poco una semana después de tanta parte internacional, respirar un poco afuera, ver también qué está pasando y no perder de vista que lo que pase afuera no, nos va a terminar impactando más allá de nuestro escenario electoral. Pensamos que a mediano plazo la baja de los rendimientos en Estados Unidos va a ser muy bueno para los bonos locales, ¿sí? Y también para las acciones, pero fundamentalmente para los bonos locales que vienen mucho más atrasados que las acciones, con lo cual ahí hay una luz de inversión bastante interesante. Sí, si hay algún ajuste en las acciones internacionales, nuestras acciones también lo van a sentir y ahí quizás vemos un poco más protectivos desde ese punto de vista el tema de bonos que el tema de acciones por su atraso. Obviamente las acciones tienen un mejor gerenciamiento que el sector público y eso ha jugado a favor de las acciones, pero no hay que terminar de perder este panorama local y para aquellos que pueden hacer contado con liquidación, con este spread, con esta brecha que ha bajado mucho, venimos al 10% y se ha estacionado en niveles entre el 1 y el 3, 3,5. Puede ser quizás un buen momento para salir de Argentina y buscar cobertura directamente en instrumentos fuera del país. No sé, Fran, si tenemos alguna pregunta, alguna consulta, Eh, sugerencia. sí, están preguntando justamente que si es momento de incorporar oro. Eh, eh, Sí, a ver, yo creo que dependiendo cómo esté armada la cartera y el objetivo de inversor, es bueno, ¿sí? Em, Habría que ver qué porcentaje de la cartera ya tiene, ¿no? Y en ese contexto también hay que considerar que una cosa es tener una minera y otra cosa es tener alguna participación en oro físico, como el ETF, el GLD, que es el más grande del mundo, que no es lo mismo, porque, bueno, a veces las mineras suelen aumentar el rendimiento en relación al oro, ¿sí? O sea, tienen ganancias más grandes, pero también tienen más volatilidad y cuando cae el precio también cae más, ¿sí? Básicamente en el escenario local lo único que tenemos son CDR de mineras de oro. Y veo, estoy viendo que Mario pregunta, ¿algún recurso para proteger la cartera de cara a nuestro escenario electoral? Sí, de cara a nuestro escenario electoral y para aquellos que crean o tengan miedo a que el que pueda ganar rompa algo firme y fuerte, eh, pensamos que puede ser un buen momento para salir, ¿sí? O sea, en estos niveles de brecha, de canje entre MEP y CCL, vemos que es bajo para lo que viene y lo que puede ser, ¿sí? Para perfiles más pesimistas, buscar
contado con liquidación y a partir de ahí armar alguna posición en el extranjero, entre bonos, acciones, dólares, cualquier cosa que no tenga riesgo local, lo vemos que es el momento. No está Sí, ahí, quedando mucho tiempo. claro, ahí Robert, te sumo, entre los bonos cortos rindiendo 5% y que salir está relativamente barato, incluso hay veces que se nos da que comprar CCL es más barato que comprar MEP. Esas dos cosas combinadas hacen que la verdad que sea bastante tentador salir, ¿no? Salimos, nos aseguramos una tasa bastante buena en los plazos cortos y encima salimos barato o barato en respecto al histórico, ¿no? Entonces, esa, desde ese punto de vista es tentador si uno lo que busca es básicamente proteger, ¿no? Eh, Exactamente, Fran. Sí, hemos visto precios de CCL completamente disparatados, precios de bonos, fundamentalmente los globales 2030, completamente desarbitrados con los sí, sí, sí. precios globales locales, o sea, mucho más caro el bono afuera que adentro, cuando debería ser al revés. Sí, Eh, 10% más caro, o sea, mucha 10 diferencia, ¿no? mucha diferencia, 10 por sí, lo veíamos, creo que estaba en una placa la semana pasada, que lo habíamos dejado porque quedaba desarbitrado. Sí, Quizás no son volúmenes grandes, pero así como para un volumen retail anda bien. Así que bueno, sí, para el que cree que esto no va a funcionar, nosotros creemos que sin lugar a dudas el momento de salir es ahora y no después. Obviamente eso implica, digamos, algunos supuestos muy fuertes, que no sé si compartimos del todo, pero bueno, es la visión que tiene cada uno y lo que debería hacer en función a esa visión. claro, sí, sí, sí. Sí, Eh, es menos especulativo y más seguro, digamos. Sí, de apostar, bueno, si gana tal, compro esto, si gana tal otro, compro esto otro. Bueno, esta es la manera de decir, bueno, no me importa quién gane, yo me voy a quedar. Exactamente. Sí, los bonos del Tesoro norteamericano, Fran, lo venimos, bueno, acá en Argentina porque se está casando en el zoológico con Cepo, las obligaciones negociables en dólares de empresas de legislación internacional que tanto nos han gustado y nos gustan, bueno, están con rendimientos más bajos que un bono del Tesoro norteamericano. O sea, es Sí, una sí, locura. Pensamos que eso en algún momento, si el país se tiene que normalizar y esos bonos tienen que valer menos y tienen que rendir más para acoplarse a lo que rinden bonos de empresas, supongamos de Brasil, por decir algo. Eh, Ahí es donde nosotros vemos el riesgo en las ON, no en un riesgo crediticio de no pago, sino en un riesgo de que las estamos comprando caro. Y ahí es donde empiezan a haber muchas oportunidades afuera y donde empiezan a haber riesgo en el mercado local, en donde lo que es lo más seguro puede eh, dejar de serlo en términos de precio, no en términos de calidad crediticia. Así que por ese lado también nosotros somos bastante últimamente reacios al tema de obligaciones negociables, porque bueno, la vemos un poco cara. No hay otra cosa para hacer segura acá, ¿no? Básicamente. Pero bueno, en un escenario positivo para la Argentina, eso tiene que cambiar. sí. Que no quiere Hace decir un que va a año, pasar en 3 meses. claro. Sí, eso te iba a decir, hace un año atrás comprábamos las obligaciones negociables a cualquier precio, básicamente. Exactamente. No alcanzaban las manos para comprar más y más y más. Si uno las ve incluso en rendimiento, en ganancia de capital, ha sido tremenda. Pero bueno, ahora ya no sé si estamos tan en esa posición. Hay que compramos, pero con más cuidado, mirando Exactamente. precio, con paciencia, Eh, no, eh, F- no a Fran, tontas y a locas. hace un año, y ya como para ir cerrando por la hora, y no extendernos, pero Fran, hace un año y 3 meses, en julio del año pasado, comprábamos YPF acción prácticamente en $3, hoy nos está en $11, si bien llegó más arriba, pero bueno, no está mal. Comprábamos las obligaciones negociables de YPF con un rendimiento por arriba del 25% anual, cercano al 30%, estamos hablando en 60, $65 y hoy están en $100. Quiere decir que la rentabilidad en dólares ha sido bastante alta, pero bueno, ya queda poco margen para seguir ganando. ¿Sí? Entonces, bueno, ese es un poco Sí, se el queda todo más panorama. apretado ahora. Exactamente, todo No es mucho más. tan simple como era, y bueno, también mucha gente buscando cobertura a eso.
Exactamente, sí, funcionaron estamos. perfecto como cobertura. Entonces, nada, se sigue buscando eso. Y obviamente el rendimiento cae. Exactamente, asociado a tasas más altas por un periodo prolongado en Estados Unidos y quizás también esto que no teníamos una brecha interesante para salir, 10% era caro. No, Hoy, sí, seguro. buscando, se puede salir a mejor precio. Así que, bueno, acá damos por terminado el panorama semanal. Muchísimas gracias por estar y bueno, los esperamos el próximo viernes para ver un poco más el panorama Ahí, financiero de la semana. ahí, Robert, el viernes que viene no te acompaño, así que vamos a tener que buscar Ah, una... mira vos. Sí, Bueno, sí, me fugo. ah, ahí está, ahí me acordé, ya está. Sí, perfecto. Así que, pero bueno, seguramente tendré un reemplazo mejor que yo, así que no va a haber problema, seguro de eso. Vamos a buscar reemplazo, vamos a empezar con la búsqueda, Fran. Así que bueno, muchísimas gracias por estar y muy Gracias buen a fin de todos. semana. Que anden muy bien. Buen fin de semana.